Hoy vamos a ver un tema que está basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Ahí nos vamos a estar centrando. Gálatas, capítulo 6. Y de ahí vamos a compartir algunos pensamientos, algunos conceptos que el apóstol Pablo, claro que está teniendo muy en cuenta. Hay una situación que toda la carta de Gálatas, de tal manera que el apóstol Pablo está defendiendo totalmente la gracia del Señor por encima de la ley mosaica. Había algunos judaizantes, por así decirlo, que estaban viendo, tratando de meter una vez más que era necesario complementar lo que el Señor Jesús había hecho, más la ley mosaica. Y Pablo está totalmente defendiendo una posición que la gracia está por encima absolutamente de cualquier cosa, la gracia del Señor Jesucristo. Y les digo, en ese sentido tenemos que ver todo esto que viene en el capítulo 6 de Gálatas. Hay algo que es muy interesante, mis hermanos. Pablo nos está diciendo que la gracia del Señor es tan grande que nuestra vida debe de ser transformada. No se trata simplemente de mejorar algo de lo que somos, se trata de transformar, y el Señor Jesús transforma nuestra vida de una manera total. La gracia recibida, vamos a decir, verticalmente del cielo, del Señor, debemos de reflejarla a nuestros lados, hacia esas personas que nos rodean, hacia esas personas que nos tratan. Y no se trata de nosotros tanto en el hecho de decir, bueno, yo sé mucho de la Biblia, yo conozco mucho de eso, no. ¿Qué tanto se refleja el Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo estás tratando a las personas? Sobre todo en este capítulo habla de algo muy, muy específico. Personas caídas, personas que necesitan ayuda, personas que están faltas del amor de Dios. ¿Qué hacemos en ese sentido y cómo nos estamos comportando? Bueno, la primera que quiero compartirles es esta. Restaura al que está caído. El versículo 1, todo lo que viene aquí en la presentación es la Nueva Traducción Viviente. Así es que si notan por ahí algo diferente, es la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Vale? Entonces, síganme con su vista, por favor. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Aguas. No dice destrúyenlo, no dice písenlo. ¿Qué dice? Restáurenlo, restáurenlo. El mundo, mis hermanos, puede ser que nos diga, si te equivocaste, ni hablar. Si te equivocaste y te quedas. En el Señor Jesús las cosas son totalmente diferentes. En el Señor Jesús hay que restaurar a ese que se cayó. No se trata de solapar el pecado, no. Se trata de levantar a la persona, se trata de hacerle ver el error, se trata de buscar el arrepentimiento y en esa idea ir restaurando a la persona. ¿Alguno no ha caído nunca? Yo creo que todos en algún momento hemos cometido algún error. Yo creo que todos. Y debemos de ser cautos en todo esto. Nuestra idea debe de ser apoyar y ayudar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana que pueda tener algún problema. Es fácil criticar y es fácil señalar. Tú eres así. Tú eres asá. Yo, perdóname, pero me queda chiquita mi aureola. Pensamos que somos diferentes, pero la verdad, mis hermanos, es que hemos tenido también nuestros problemas. Piensen nada más un momento. Imagínense que va una persona caminando, van ustedes haciendo, ¿a alguien le gusta hacer senderismo? Una persona y yo vamos ahí también, por ahí cercanos. De repente, el que ya tiene experiencia, porque de repente pisó mal, se desbarrancó y cayó unos metros abajo. Y puedo llegar yo y decir, porque no tuviste cuidado, estás ahí, y me voy. En cambio, la otra persona, primero le dice, oye, ¿estás bien? Y luego se baja o le tiende la mano para levantarlo. Como cristianos, mis hermanos, no podemos simplemente decir,
es que seguramente tienes un pecado y por eso estás ahí. No. Se trata de ver y de hablar. Se trata de tenderle la mano y se trata de levantarlo. Lo más cómodo es simple y sencillamente, sí, seguramente tienes por ahí algo que estás ocultando, ¿no? Pero caray, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma? Por favor, busquen en su Biblia la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. ¿Alguien lo tiene ya? Los versos 19 y 20, por favor. ¿Alguien que me lo lea con voz fuerte? Bonita y femenina. Venga. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Qué les parece eso? Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La actitud que debemos de tener como un hermano en Cristo es precisamente esa, estar al pendiente y ver qué podemos hacer. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien falla y nos damos cuenta? ¿Juzgamos? ¿Nos alegramos porque la persona falló? ¿Nos volvemos parte de una solución o nos volvemos parte de ese problema? Podemos aplastar a una persona si queremos. Y es interesante, les digo, tengamos en cuenta algo. Pon la siguiente, por favor. Un cristiano no utiliza la caída de su hermano para sentirse superior. Utiliza su propia experiencia con la gracia del Señor para ayudarlo a levantarse. No nos convirtamos en jueces, mis hermanos. ¿Puedes ayudarlo? Ayúdale. Tiéndele la mano. Les digo, no hay ni uno que estemos libres de que alguna vez hayamos cometido algún error. Un segundo pensamiento que quiero compartirles. Ayuda a llevar las cargas de los demás. Ayuda a llevar las cargas de los demás. ¿Cómo? Vamos a ver ese versículo 2 de Gálatas. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Hablábamos ahorita, mis hermanos, tanto en la oración como en la alabanza, hablaban de que somos una familia espiritual. Pero como familia, no nada más es decir cómo te quiero, sino que hay que dar y tender la mano. Hay que dar nuestro tiempo, hay que dar nuestro apoyo, nuestra ayuda, de una o de otra manera. A veces cuando nos ponemos aquí para hacer algún festejo y ponemos las mesas son bastante grandes. Y puede ser que a lo mejor una persona lo pueda hacer, lo pueda mover esa mesa. Sobre todo si están con mi hermanito David, ¿no? Está acá bien trabado. Pero esa mesa es pesada. ¿Qué pasa si lo hacemos los dos, uno en cada extremo? La mesa sigue pesando exactamente lo mismo, pero la carga que llevamos ya es más ligera. Y si lo hacemos entre tres, más todavía. A veces traemos cargas que puede ser que no nos demos cuenta. A veces venimos muy sonrientes y por dentro venimos aplastados. A veces sabemos personas que traemos algún detalle y no nos damos cuenta a los demás. ¿Por qué? A lo mejor traemos una buena coraza, pero hay gente que conoce más a unos que a otros. Hay gente que sabe o conoce a la persona simple y sencillamente por sus gestos, por cómo habla. Y podemos decirle tranquilamente, ¿qué tienes? No, nada, sí. No como las mujeres que les dices, ¿qué tienes? Nada. Cuidado cuando te dice nada. Pero entre nosotros debemos de ver las cosas, les digo, totalmente diferentes.
Como familia, tenemos que ser, hay una palabrita muy padre, empáticos, unos con otros, unos con otros. Busquen por favor la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lo podemos poner en pantalla, ¿verdad? Aleluya. Romanos capítulo 12, el verso 15. ¿Lo leemos todos juntos? Venga. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. ¿Qué implica eso, mis hermanos? Implica empatía, unos con otros. ¿Estás feliz? Yo también estoy feliz. Pero hay alguien que esté triste. Hombre, estando ahí y simplemente con el hecho de estar ahí, reflejas esa empatía con la persona. Pablo en toda esta carta nos está dando una idea de cómo es el comportamiento como miembros, como cristianos, pero también como iglesia. Y reflejar el amor del Señor no nada más es decir, Dios te ama. No. A veces estamos, les digo, tan dolidos o tan aplastados que necesitamos más que eso. A lo mejor simplemente con que alguien ponga sus oídos disponibles para escuchar. Eso implica tiempo. O que alguien esté orando por esa persona. Habrá momentos en que sean muy difíciles, en que también habrá problemas económicos. Y cuando se pueda, ¿por qué no hacerlo? Cuando ahora se prepararon el ministerio de los adolescentes para que los chicos tuvieran una ligereza mayor para poder pagar lo que se pedía, ¿qué se hizo? Se vendieron unas hamburguesas. Jorge, ¿cuántas se vendieron? 100 hamburguesas. Y el resultado de vender esas 100 hamburguesas permitió que a los niños o a los adolescentes se les redujeran 1,000 pesos a cada uno de los que fueron. ¿Gracias a qué? A que toda la iglesia hizo también su aparición. Todo mundo. Unos preparándolas, otros consumiéndolas. Estuvieron muy ricas, por cierto, mi hermano. Ya te puedes casar. Y esto es ser familia. Esto es ser iglesia, en todo el sentido de la palabra. Pero les digo, ni uno debe de quedarse atrás. Ni uno. Aparentemente es muy sencillo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Wow. A lo mejor reír sería muy fácil. Pero créanmelo, cuando tenemos esa empatía con las personas, también la tristeza se contagia. También. Entonces, la iglesia, mis hermanos, se va volviendo madura cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué voy a recibir? Y en lugar de eso, comenzamos a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Empezamos a volver madura nuestra espiritualidad y empezar a movernos en esa idea. Es bueno venir, y claro, cuando empezamos es natural, cuando empezamos estamos buscando que me alimenten, estamos buscando que me ayuden, estamos buscando que alguien me apoye. Pero en la medida que vamos creciendo, una de las medidas de ver ese crecimiento es precisamente ese cambio de mentalidad en cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En dónde puedo servir? Cambia totalmente mi manera de pensar, producto del desarrollo de esa madurez espiritual. Ahora, un siguiente pensamiento está en Gálatas de los versos del 3 al 5 de ese capítulo 6. Aquí es donde les decía yo que a veces nos gusta ponernos en el papel de juez. Examina tu propia vida antes de juzgar la de tu hermano. Ojo con eso. Ojo con eso. Dice la palabra del Señor, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Compararte. Luego nos gusta compararnos mucho y es una tendencia muy natural.
Y podemos ponernos en un lugar hasta incluso un poco superior de decir, no, bueno, yo sé orar mejor que la gran mayoría. Yo conozco más de Biblia que los demás. Yo, 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 yo. Y estás en ese yo. Y te pones en una posición aparentemente superior a los demás. Y no se trata de eso, mis hermanos. De ninguna manera. De ninguna manera. Buscamos por favor Mateo capítulo 7, los versos del 3 al 5. Mateo capítulo 7. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús. Los versos del 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Déjame sacar la paja de tu ojo. ¿Cuál es la lección de esto? Vamos midiéndonos. Les digo que nos da por ponernos en una posición superior. No, no va por ahí. El Señor Jesús está diciendo, cuidado, cuidado. De repente podemos ponernos en un lugar en donde creemos que estamos acá. De ninguna manera. Hay una historia que leí, me pareció muy simpática. Dice que una persona, un vecino, estaba viendo a través del interior de su cuarto la casa del vecino y dice, las ventanas del vecino están muy sucias. ¿Qué le pasa a ese tipo que no se pone a limpiar sus ventanas? Y así estuvo. Y un día, por no dejar, llegó el día sábado y se pone a limpiar su casa. Limpió sus ventanas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ya estando adentro y viendo otra vez, oh, caray, las ventanas del vecino no estaban sucias. Eran las de él. Y nos ponemos en esa posición y criticamos a la gente pensando que tenemos razón, porque nuestra óptica puede estar media nubladona. A veces el Señor, a través de lo que estamos criticando, también está hablando para con nosotros, ¿eh? Ojo con eso. Y es bueno preguntarse en esas oraciones cuando estamos poniéndonos en esa posición de decirle, Señor, ¿en qué estás trabajando conmigo? ¿Qué estás queriendo que busque o que vea? ¿Qué estás tratando de que desarrolle, mi hermano? La humildad, mis hermanos, no nada más se trata de decir o de pensar que no somos más que un poquito menos que los demás. No. La humildad también va al hecho de no ponernos en la posición contraria de decir, bueno, yo estoy así, pero aquellos son así, y tratando de defendernos en todo esto. Cuidado con esto. El apóstol Pablo nos marca mucho toda esta situación. Pone la siguiente, mi hermano, por favor. Quiero compartirles un pensamiento, una frase. Dale. Cuando usamos las debilidades de otros como espejo para sentirnos mejores, dejamos de mirar aquello que Dios quiere transformar en nosotros. Hagamos a un lado el tema de las comparaciones. Somos tan especiales que el Señor nos hizo con huellas digitales únicas. Habemos poco más de 7,000 millones de personas en el mundo y no hay nadie que tenga una huella digital igual a la nuestra. El Señor nos quiere únicos. Y eso de alguna manera nos hace, y nosotros yo no sé por qué, pero sí nos encanta compararnos. Es que se ve mejor que yo, es que se viste mejor que yo, es que, y lo que ustedes quieran. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas porque el propio Señor puso en cada uno de nosotros algo sumamente especial, muy tuyo. El don espiritual o los dones espirituales que nos dio a nosotros no necesariamente son los mismos.
De hecho, son complementarios todos los dones de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos lo ejerzamos dentro de la iglesia. Y debemos de estar contentos con lo que recibimos cada uno de nosotros. Algunos están en el servicio, otros están en la alabanza, otros estarán predicando, otros estarán dando clases, pero todos sirven al Señor y todos son parte del cuerpo del Señor. Y todos son tan importantes para el Señor como el más sencillo de los ministerios. Siempre les he dicho que cuando habla el Señor, y lo vemos ahí en 1 Corintios 12, que habla de un cuerpo, y cuando en Efesios habla de que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, siempre me viene a la mente eso del el dedo pequeño del pie izquierdo. Te das cuenta de que existe nada más cuando andas descalzo y te golpeas en la pata de una cama o de una mesa o lo que sea. Hasta entonces te das cuenta de que existe ese dedito. Mientras, ni en cuenta. Cuando nos duele algo, luego brincamos. Y nosotros debemos de estar así como el cuerpo de Cristo. Hay otra cosa, y que sigue es muy interesante, este pensamiento, por favor, mi hermano. Dice, siembra para el Espíritu. Va a llegar un momento, mis hermanos, y chequen la lectura, por favor. Son los versos del 7 al 9. Escribe el apóstol Pablo, no se dejen engañar. Nadie, ¿quién puede? Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para ayudar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Siempre se cosecha lo que se siembra. Digo, si voy a sembrar frijol y quiero obtener trigo, algo no estoy haciendo bien. Si quiero cosechar algo, ¿qué tengo que hacer? Sembrarlo. Sembrarlo. Pero no espero, imagínense que yo espero, comportándome mal, no voy a esperar recibir el bien. Si yo estoy haciendo las cosas de cabeza, no tienen mucho sentido. Yo no puedo, si estoy sembrando cizaña y quiero cosechar trigo, no funciona. Nunca funciona. Por más que queramos. Cuando se siembra una semilla, ¿cuál es el proceso, mis hermanos? Tomas la semilla, la metes en la tierra, le echas agüita, la tapas, le echas agüita y esperas el tiempo. Y va a llegar un momento en que va a brotar por ahí una pequeña plantita. Y en su momento, alguna vez sembramos maíz en el patio de la casa hace muchísimos años. Y se dieron. Y ves de un diente del elote, que salga una planta que te da 3 o 4 mazorcas y que te da, ¿cuántos granitos? ¿200? No sé, pero un montón. De uno solo. Pero mientras estaba sumido y no brotaba, yo pensaba, esto no funcionó. ¿Quién sabe cómo le harán? Pero porque no vemos que por dentro está creciendo hacia abajo. Está haciendo la raíz. Y en su momento va a brotar algo. Y te va a dar esa planta. A veces nos desesperamos. Estoy hablando de cuestiones de tiempos relativos, ¿no? Estamos trabajando para el Señor y a veces pensamos que esto no funciona. Se me hace que esto no está bien. No, sí. Tenemos que ver que el Señor está trabajando incluso en esas zonas en donde nosotros no vemos. Y debemos de tener la paciencia suficiente para saber que en su momento, cuando el Señor así lo considere, va a brotar esa planta y va a crecer esa planta. ¿Qué estamos sembrando, mis hermanos? ¿Estamos sembrando para el Espíritu o estamos sembrando para la carne? Cuando leemos allá en Romanos capítulo 8, busquen por favor, para darnos una idea. Romanos capítulo 8, los versos 5 y 6, por favor. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6.
¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Ayúdenme, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, ¿qué vamos a sembrar? ¿Vamos a sembrar para el Espíritu o vamos a sembrar para la carne? Estamos viendo los resultados. Sembrar para la carne, ¿qué produce? Muerte. Wow. Pero para el Espíritu, vida y paz. ¿Qué prefieres? Y cada día, mis hermanos, estamos sembrando algo. Estamos sembrando cuando decidimos perdonar. Estamos sembrando cuando decidimos orar. Estamos sembrando cuando leemos la Biblia. Estamos sembrando cuando perdonamos definitivamente. Estamos sembrando incluso hasta cuando guardamos silencio. Estamos sembrando para el Espíritu cuando resistimos a la tentación. Estamos sembrando para el Espíritu. ¿Quieres vida y paz o quieres muerte? La decisión es tuya. Pero no digamos es que no sabía. Y podemos estar sembrando también, desgraciadamente, cuando alimentamos los rencores, cuando alimentamos la amargura, cuando alimentamos el odio, cuando alimentamos esas cosas negativas que nos pueden traer en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos sembrando, mis hermanos? Hay algo muy interesante. Tu futuro espiritual, ¿quieres ponerla? Tu futuro espiritual, mi hermano, mi hermana, hoy. No, nos brincamos una. Eso es. Tu futuro espiritual está siendo construido con las semillas que están sembrando hoy. ¿Qué estás sembrando al día de hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Qué quieres para adelante? ¿Qué resultado esperas obtener para adelante? Siembra para el Espíritu. Y fíjense cómo Pablo nos va hablando desde restaurar al caído, desde ayudarnos los unos a los otros con las cargas, de la siembra, pero al final nos habla de algo muy interesante, de la cruz del Señor. Que tu gloria, mi hermano, sea la cruz del Cristo. Que tu gloria y tu orgullo esté colgado de la cruz del Señor. Cuando leemos aquí esto de los versos 14 y 15, dice, en cuanto a mí, habla Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Y esa creación nueva es producto de qué? Producto de la presencia del Señor Jesús en tu vida. Ese es el producto. Ese es el cambio en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz es ese resultado? Cuando entendemos el significado de esa cruz, mis hermanos, dejamos de utilizarla como un simple adorno para vivir bajo el poder del Señor. No sé cuántas veces, no sé si lo usen, que a veces veo a gente con sus crucifijos colgados. No sé hasta qué punto de veras tienen o saben qué es lo que pasó como para traer esa cruz. Si es un simple adorno o es una realidad en su vida. Con todo, mis hermanos, no restauramos porque seamos mejores. Restauramos porque el Señor Jesús nos restauró. No llevamos cargas porque seamos superiores, no. Llevamos cargas porque el Señor lleva nuestra carga. No perdonamos porque el otro lo merezca. Lo perdonamos porque el Señor Jesús nos perdonó a nosotros. No vivimos para nuestra gloria, mis hermanos. Vivimos para la gloria de aquel que se entregó por nosotros. Eso se trata todo esto. Piensen un poco. Por ahí hay una historia que el Señor nos menciona, pero piensen un poco de esta. Hay una persona
vamos, se llama Carlos, y debe cientos de miles de pesos, cientos de miles de pesos, que no va a ganarlos en toda su vida. Pero llega alguien y dice, Carlos, no te preocupes, yo pago por ti. Y te deja libre de deudas. Y yo, Carlos, en lugar de ser una persona agradecida, volteo a ver a los demás. Ustedes tienen deudas. Yo no. Y me jacto de eso como si hubiera sido un mérito mío. No. Como cristiano eso está muy mal. Como cristiano lo que debes de hacer es ir y buscar con Él que la gracia del Señor también esté con Él. Que la gracia del Señor también lo cubra a esa persona que no le conoce. Nadie puede decir al pie de la cruz, mis hermanos, yo soy mejor. ¿Qué tal o qué tal? Nadie. ¿Por qué? Porque todos llegamos a ese lugar con las mismas necesidades. Porque todos llegamos a ese lugar nada más por el Señor Jesucristo. Porque la gracia del Señor en ese lugar nos transformó y nos permite decir, ahora estoy libre de esa deuda. Pero no por mis méritos, no hice ninguno. Todos por los méritos de aquel que se entregó por nosotros. Así de sencillo. Por eso les decía, cuando realmente, por favor, cuando realmente entendemos la cruz, dejamos de usarla como un adorno y comenzamos a vivir bajo ese poder. Resumiendo, este capítulo 6 de Gálatas habla de cuando alguien cae, restáuralo. Cuando alguien está cargado, ayúdalo. Cuando quieras juzgar, primero examínate. Cuando tengas que decidir, siembra para el Espíritu. Cuando quieras presumir, mira la cruz. Mira la cruz y ajusta toda tu vida. La cruz, mis hermanos, no solamente cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de vivir aquí, a partir de la hora, totalmente. Les preguntaba al principio, ¿qué pensaría del Señor de nosotros sabiendo cómo tratamos a las personas de las que hablábamos en un principio? Hoy quisiera, en este momento les pregunto, como un desafío, si necesitas ajustar en esos cambios, hazlos. Durante esta semana, procura ver en dónde puedes servir, a quién puedes ayudar, a quién puedes apoyar. Que alguien en la familia de nosotros, en la familia de la fe, pueda decir, puedo orar por ti. Me gustaría que algunos de ustedes dijeran, yo quisiera ser ese que pregunta, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo estar orando por ti? Por algo a lo mejor específico o en general, no sé. Orar, mis hermanos, es amar a la persona. Orar es darle de tu tiempo a alguien. Y el tiempo no lo vas a recuperar nunca. Podemos hablar mucho de Jesús. Podemos conocer mucho a Jesús. Pero ¿qué tal si mejor actuamos como Jesús? ¿Qué tal si mejor somos como Jesús? ¿Qué tal si mejor damos ese paso adelante y podemos decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Le has preguntado a alguien de la familia? Que no trates tanto. ¿Le has hecho una llamada? ¿Cómo estás? Simplemente, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo? O los que ya hace rato que no vemos aquí. Mi hermano, mi hermana, ¿te puedo servir en algo? ¿Qué pasa? ¿Qué situación tienes? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué podemos hacer? Hay que entender algo, mis hermanos. ¿Cuál es el siguiente, por favor? Hay que entender algo. No somos personas perfectas, ¿eh? No somos personas perfectas que ayudarían a personas imperfectas, no. Somos personas redimidas por Cristo que ayudan a otras personas necesitadas de la misma gracia. Eso es lo que nos hace diferentes. No somos mejores,
Simple y sencillamente, el Señor nos redimió. Y eso, ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde tenemos que ver las cosas de una manera totalmente diferente. La verdadera madurez cristiana, mis hermanos, no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, sino por cómo actuamos siendo realmente como el Señor Jesús. ¿Qué tanto estamos haciendo como lo haría el Señor Jesucristo? Muchas veces les he comentado, cuando vemos en Gálatas 2:20, cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, debo de ver a la gente ya no como las ve Carlos, sino como las ve el Señor. Y todos mis prejuicios y todos mis pensamientos tienen que ser echados a la basura. ¿Por qué? Porque ahora el Señor está en mí. Y tengo que ver a la gente como el Señor los ve. Y hacer y actuar conforme el Señor lo hace. Ver totalmente diferente todo esto. La verdadera madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, sino por cuánto de Jesús puede verse en nuestra manera de vivir. Así de sencillo es esto. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, mi Señor, por tus palabras. Gracias, mi Señor, porque hemos visto cómo aquel discípulo tuyo, Pablo, Señor, nos muestra de una manera muy sencilla y práctica, Señor, la vida cristiana. Oro, Padre, para que cuando nos miren, cuando otras personas, Señor, miren nuestra vida, no vean mi orgullo, no vean mis méritos, no vean mis capacidades, sino que vean, Señor, la evidencia de tu gracia en mi vida y el poder de la cruz, Señor, en mi hacer. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.